¿Y si te dijera que hay dos mujeres ficticias, una química con cuchara de madera y una estrella de Hollywood envuelta en verde esmeralda, que te enseñan más sobre feminismo, poder y resistencia que 1000 ensayos? Una con la ciencia y la otra con el arte de la seducción. Pero hay que tener algo claro, y es que en algún momento las dos dejaron de pedir permiso. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que lo juzgamos todo por la portada y por el trope. Hoy no vengo a hablarte de un solo libro, hoy vengo a hablarte de dos mujeres que me dejaron pensando en lo que significa ser mujer según la época en la que te toque vivir. Vamos a sumergirnos en Lecciones de Química de Bonnie Garmus y Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Dos novelas con protagonistas que son capaces de reinventarse, de resistir y sobre todo de romper moldes. El primero de los dos libros del que voy a hablar es Lecciones de Química de Bonnie Garmus, publicado en castellano por Salamandra. Yo no lo tengo físico, lo cogí de eBiblio. La verdad que tardé súper poco en leérmelo, me gustó un montón, pero antes de ahondar en la reseña per se, voy a contaros un poquito de qué trata. Nos cuenta la historia de Elizabeth Zott, que es una chica brillante, directa y absolutamente inolvidable. Es química en la California de los 60, que no es nada fácil, en un laboratorio en el que hay muchas batas, pero ninguna para una mujer tan brillante como Elizabeth. Además, ella es una persona que no sonríe por compromiso, no endulza sus opiniones y, sobre todo, lo que no está dispuesta es a esconder todo lo que sabe. Más que impulsarla, supone un obstáculo en un mundo rodeado de egos frágiles, mucho prejuicio por parte de la mayoría de las personas que estaban en los laboratorios por aquel entonces, que eran hombres. Solo hay un hombre que no se siente intimidado en absoluto por Elizabeth, y ese es Calvin Evans, que es nominado al Nobel, y un señor brillante, además de algo awkward y torpe como todos los genios. El caso es que Calvin se enamora de la mente de Elizabeth, no solo de Elizabeth. Ambos son químicos, la química entre ellos surge y una serie de reacciones después nos encontramos con una Elizabeth Zott, madre soltera y presentadora de un exitoso programa de televisión en el que enseña a cocinar a las mujeres. El secreto de Elizabeth es que enseña las recetas como si fueran lecciones de laboratorio. Y en el momento en el que te está hablando de ácido acético, de cloruro de sodio, realmente lo que está enseñando a las mujeres que ven su programa es a cuestionarse el mundo que las rodea. Lecciones de Química no es para nada una novela sobre cocina, es una novela sobre lo que implica ser una mujer inteligente y no querer pedir permiso para nada, y sobre todo lo que implica cambiar tu mundo. Este libro a mí me atravesó más de un lugar conocido. Sentí especial empatía por Elizabeth Zott porque, como mujer que trabaja en un entorno tan masculino como es el mundo marítimo, entendí esas miradas condescendientes, esa puerta que Elizabeth tiene que empujar aunque sea para que se abra un centímetro más. En muchas ocasiones sentí rabia, no solo por lo que vive ella, sino por lo que todas las mujeres que la rodean viven. Esos personajes secundarios, esas historias secundarias que podrían ser muy reales y son muy reales, y sobre todo en la fase de la maternidad, que es quizás donde más batallas tiene que luchar. Pero a medida que avanza la historia sientes una chispita de orgullo, porque la ves levantarse una y otra vez y con la cabeza alta y con un gesto muy sereno, pero no en un sentido de admiración por oh, es que es perfecta, sino por que la ves resistir, la ves ser resiliente, que dicen mucho ahora. Algo que también me sorprendió muchísimo de esta novela es que se trata de la novela debut de Bonnie Garmus, y es que normalmente cuando pensamos en la novela debut pensamos en una novela pues torpe, inmadura, con muchos aristas todavía por limar. No es la sensación que he tenido al leer a esta autora. Se la ve con un estilo muy seguro, con una forma de narrar muy potente, y la forma en la que construye los personajes, que no son nada sencillos, son bastante complejos, lo hace sin caer en un exceso, sin caer en algo difícil de digerir a la hora de leer. Inevitablemente, lo que me pasó con esta novela es que me recordaba un poco a Julia Child, a la historia de Julia Child, porque son ambas mujeres que vivieron, quizás en el caso de Julia Child sí que coinciden en época, pero son mujeres con una personalidad muy marcada, con unas ideas muy claras sobre lo que buscan. Ambas tienen un programa de cocina y es inevitable que veas ahí un paralelismo, pero sobre todo las ves luchar, alzar la voz por lo que quieren y lo que les gusta. Y sobre todo algo que también me gusta es que las acompañan parejas que las ven por cómo son y las respetan por cómo son. Os diré que en esta novela hay momentos en los que te cuesta respirar del enfado, porque
como he dicho antes, hay demasiado ego frágil que la rodea, puertas que se le cierran solo por ser quien es. Pero entonces, como os he dicho, aparece Calvin, que es una persona que la ve con otros ojos, y hay otro personaje que os va a encantar, y ese es Madeline, que es su hija. Y claro, cuando aparece Madeline y aparece Calvin, se te derrite un poquito el corazón y ves que la historia te está dando una de cal y una de arena. Endulza un poco una historia que a veces es muy amarga por todo aquello por lo que tiene que luchar Elizabeth. Mi escena favorita es sin duda muy simbólica porque es cuando Elizabeth enseña química a su hija a través del desayuno. Los ingredientes tienen reacciones químicas al juntarse, al mezclarse, todo eso se lo va explicando a Madeline. Es una escena súper sencilla, no es nada compleja, no tiene muchas florituras, pero es súper potente. No infantiliza a Madeline en ningún momento y además el conocimiento no considera que no esté a la altura de su hija y convierte la cocina de casa en un aula. Y ahí es cuando te das cuenta de que Elizabeth no solo está educando a su hija, lo que está plantando es una semilla en ella para que sea la siguiente generación en la que las mujeres ya dejen de pedir permiso y no tengan que pasar por todo aquello que ya ha pasado Elizabeth. Yo diría básicamente que Elizabeth Zott caminó para que las STEM Girls del Elie Hazelwood pudieran correr. Y la otra mujer de la que voy a hablar hoy es Evelyn Hugo, la protagonista de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, publicado en castellano por Umbriel. Antes de ahondar en mi reseña, voy a contaros un poquito de qué va la novela. Evelyn Hugo es el sueño dorado de todo el país. Es una actriz con curvas infinitas, vestidos impresionantes y una mirada que hace que tanto mujeres como hombres como cámaras se giren al verla pasar. Pero como es lógico, detrás de todo ese brillo, de todas esas portadas, hay una mujer totalmente distinta. Una mujer que casi nadie conocía. La historia comienza con ella ya retirada de la vida pública. Evelyn decide conceder una última entrevista en la que contar toda su historia de la forma más honesta y brutal posible. Y en vez de optar por darle y conceder esa entrevista a una estrella del periodismo, opta por una persona que no es conocida, pero es muy brillante. Y esa persona es Monique Grant, una joven periodista que además está recién divorciada, con autoestima a medio construir y con muchas preguntas acerca de por qué ella, por qué ahora, por qué elegiría Evelyn Hugo, una estrella de Hollywood, a ella para contar su historia. A medida que avanza la entrevista, Monique se convierte en un testigo de primera mano de una vida marcada no solo por los 7 matrimonios, sino por muchas luchas internas y externas. Os diré que todos esos matrimonios son muy distintos y todos muy necesarios. Además, me encanta que a cada uno lo catalogue con un adjetivo. Lo que tiene esta entrevista además es que es muy honesta respecto a las decisiones que tomó para llegar a la cima, los pactos que firmó, las veces que eligió el silencio como única forma para sobrevivir. Pero lo más potente de esta historia no son los 7 maridos, sino lo que hay entre líneas. Es ese amor por el que estuvo dispuesta a renunciar incluso a sí misma. Y hay un último secreto final que hace que toda la historia se resignifique. Y hasta aquí puedo leer. La sensación que tuve leyendo esta novela es como si entraras a un camerino de los años 50 iluminado por esas bombillas redondas alrededor de un espejo y en el que entre bambalinas puedes escuchar un montón de secretos. Y es también como leer revistas del corazón, pero contadas en primera persona, y además es como nostalgia y sorpresa, ¿no? Es como una serie de sensaciones que vas teniendo a medida que va avanzando y a medida que va evolucionando Evelyn como persona. Siendo muy honesta, cuando empecé esta novela no sabía qué esperar. Sabía que hablaba de Hollywood, de matrimonios, de secretos. Daba ese vibe de novela que todo el mundo te recomienda, en plan de Dios, no te puedes perder Los 7 maridos de Evelyn Hugo, tal. Al principio me encontré muy descolocada durante las primeras páginas. Entendía muy bien el tono, no sabía muy bien cómo conectar con Evelyn, y entonces llegas a un punto en el que ocurre algo y empiezas un poco a entrar en el juego. Cómo aprende a sobrevivir por sí misma, decisiones muy viscerales que toma, y eso te mantiene enganchado, porque ella no solo es carismática, sino es estratega. Y es esa mezcla magnética que hace que te mantengas enganchado a las páginas. Ya sabéis que soy una persona bastante cotilla. Y esto olía a drama. Y todo lo que huela a drama lleva mi nombre. Pero siendo honesta, lo que a mí me atrapó de Taylor Jenkins Reid es como narra sin fricción. O sea, entras y sales de los recuerdos de Evelyn con mucha facilidad. La verdad que a mí eso me sorprendió porque no me parece nada fácil, sobre todo porque corre el riesgo de que desconectes de la historia. Y te apetece seguir conociendo la historia de Evelyn, pero no
no sientes desconexión absoluta. Además, juega muy bien con la historia de Monique, cómo la va intercalando y cómo también ella va creciendo, en parte porque Evelyn está compartiendo su experiencia de vida con Monique y Monique un poco aprende de lo duro que ha sido para Evelyn en ocasiones tomar decisiones anteponiendo lo racional a lo emocional. Puedes ver muy claramente en qué actrices se inspira, no es nada nuevo, de hecho, bueno, más allá de que hay bastantes conjeturas, es bastante palpable en qué actrices se puede haber inspirado para qué fragmentos, al menos si eres fan del cine, incluido el cine de la época dorada, como es mi caso. Entonces a mí todo este cine y todo prensa rosa de esa época, pues me gusta, los líos que había entre ellos, me parece muy curioso y es algo que me parece que es parte de la historia social de Hollywood y es algo siempre que me ha atraído. Si tienes un mínimo de conocimiento, vas viendo esos guiños que va haciendo a las distintas actrices. Hay un plot twist del que habla todo el mundo y que las reacciones siempre han sido como muy explosivas. De hecho, me he encontrado algún que otro TikTok en el que graban a otras personas leyéndose ese libro y la persona se la ve reaccionar en plan de wow, ¿qué ha pasado? A mí ese plot twist no me sorprendió tanto, he de admitir, y puedo deducir qué es lo que pasa por la página en la que va la persona a la que están grabando. Ese plot twist no me resultó tan sorprendente porque es algo que vas un poco viendo venir. Me resultó más impactante el plot twist del final. Ese sí que me dejó en shock, en plan de wait a minute, necesito pausa, subir el pasillo, bajar el pasillo, ir a la cocina, sacar una botella de agua, servirme un vaso de agua, volver a sentarme. Retomamos la lectura. Obviamente todas tenemos un marido favorito. De los 7 maridos, para mí mi favorito es Harry, por razones obvias y que si lo lees entenderás. Y porque además hay amores que te das cuenta que no necesitan ser eternos. Hay amores que no son pasionales, sino que nacen de la amistad. No quiero decir más, porque al final es que voy a spoiler algo. Te vas a encontrar con muchísimos canallas, muchísimos que te hacen morder el dedo, apretar el puño. Hay maridos que sirven de trampolín, otros de escudo y otros que son una cárcel, pero cada uno de ellos le enseña algo distinto a Evelyn y la convierte en la persona que es. Y no solo le enseña a Evelyn cosas, sino a nosotras como lectoras también. En este caso, para mí, lo más importante o el cliché trope más importante no es tanto el amor prohibido, que también, sino esa doble vida que llevas para sobrevivir. Obviamente no es un cliché ser personas distintas en la vida pública y en la privada para poder sobrevivir. A mí eso me parece que es un mensaje súper potente y esta, sin duda, es la premisa principal de toda la novela. Además es un libro que no solo se lee, sino que podés escucharlo. O sea, podrías escuchar perfectamente los tacones de Evelyn andando por los pasillos del estudio. Sientes el silencio entre cosas que no se terminan de decir, frases que se dejan a medias. Te metes mucho en todo el universo de Evelyn y entiendo ahora por qué ha llamado la atención a tantas personas. Cuando cierras el libro es de esto que te quedas mirando a la lontananza y pensando, y yo de vez en cuando me acuerdo de Evelyn y de sus 7 maridos. Hay algo que tengo bastante claro, es que al cerrar ambos libros me quedé pensando en lo que dejamos fuera de lo que es el foco, en todo lo que no se dice y en todo lo que se aprende sola. Tanto Elizabeth como Evelyn me dejaron una misma sensación, que ser valiente no siempre significa gritar a los 4 vientos ni enfadarse, a veces ser valiente significa seguir y no pararse. Seguir enseñando, seguir compartiendo, seguir amando, seguir caminando cuando nadie está de tu lado, nadie te aplaude. Y eso, como lectora, ser testigo de esas historias te deja un pozo, porque más allá de la ciencia, más allá de todos los secretos de Evelyn, si algo he aprendido de ambas es que no solo hay una manera de ser mujer. Tan válida es la forma de ser mujer de Evelyn como la de Elizabeth. Todas las formas de ser mujer creo que merecen ser contadas. Y estas historias básicamente es lo que nos enseñan. Si has leído alguna de estas novelas, cuéntame qué te han parecido, qué has sentido. Quiero escucharte, quiero leerte y en cualquier caso nos vemos pronto. Y si quieres ver más tropes, portadas bonitas y charlas con café, ya sabes. Y recuerda, si el libro es bueno, se cancela todo. Un besito enorme.